Bienvenido a la revisión rápida del dominio, y a la gama de 9 funciones básicas. Estaremos revisando el dominio y la gama de las 9 funciones listadas aquí. Comience con una revisión de las definiciones de dominio y alcance. El dominio es un conjunto de todas las entradas posibles de una función. Normalmente serían los posibles x valores en el plano coordinado, o los valores a lo largo, el eje horizontal. Y la gama es un conjunto de todas las posibles salidas de una función. Normalmente serían los posibles valores y en el plano coordinado o los valores a lo largo, el eje vertical. Así que al analizar el comportamiento del gráfico a lo largo del eje Y, o eje horizontal y vertical, podemos determinar el dominio y la gama de nuestras funciones. Para comenzar, consideremos la función constante f de x igual c, o si queremos, y igual c como ejemplo. Este es el gráfico de f de x igual 2. Aviso para el dominio: no hay incluso una x en la ecuación, y por lo tanto x puede ser cualquier número real. O si miramos el comportamiento del gráfico horizontalmente o a lo largo del eje x, aviso como si proyectamos esto en el eje x, aviso como el gráfico irá a la derecha para siempre y a la izquierda para siempre sin frenos ni agujeros, indicando que el dominio sería todos los números reales. Estamos usando la notación de intervalo de -8 a +8, o utilizando desigualdades podemos decir x menos 8 y menor que 8. Pero entonces para el rango aviso como el valor y debe siempre igual a la constante c, o en este caso 2. Aviso si proyectamos este gráfico en el eje Y, el único valor y sería 2. Para la gama de la función constante básica, usando la notación de intervalo sería el intervalo cerrado que contiene c, o podríamos decir s igual c, por la gama. Siguiente para la función de identidad f de x igual x o y igual x otra vez, no hay restricciones en los posibles valores de x, o mirando la línea, aviso cómo se mueve derecho para siempre e izquierdo para siempre sin descansos ni agujeros. O si proyectamos esto en el eje x, de nuevo, iría al derecho para siempre y al izquierdo para siempre sin descansos ni agujeros, y por lo tanto el dominio. Todos los reales serían usando la notación de intervalo o utilizando desigualdades. Y si el dominio es todo real, e igual x, la gama también serán todos los reales. Mirando el comportamiento del gráfico, aviso cómo asciende para siempre y abajo para siempre sin frenos ni agujeros. O si proyectamos esto en el eje Y, subiría para siempre y bajaría para siempre sin roturas ni agujeros. Así que la gama y el dominio son mismos. Pero por supuesto, tenemos que usarlo aquí cuando utilizamos desigualdades. Siguiente tenemos la función de valor absoluto f de x igual valor absoluto de x de nuevo, x puede ser cualquier número real. Mirando el comportamiento del gráfico, aviso cómo proyectar en el eje x el gráfico iría a la derecha para siempre y a la izquierda para siempre sin descansos ni agujeros, verificando todos los reales para el dominio. Aviso como sería siempre la gama de los valores y, sea no negativo, aviso como el gráfico comienza a un valor de 0 y va desde aquí, o proyectado en el eje Y, comenzaría aquí y arriba para siempre. Así que el rango sería el intervalo de 0 a 8. Cierre en 0 porque incluye 0, o podemos decir s o igual 0. Siguiente tenemos la función cuadrática f de x igual x cuadrado. Por supuesto, el gráfico está subiendo muy rápido, pero también va hacia la izquierda, y hacia la derecha sin interrupciones ni agujeros. Así que se proyecta en el eje x para ayudarnos a encontrar el dominio. El gráfico irá a la derecha para siempre y a la izquierda para siempre. Así que el dominio es todo real, pero la gama de los valores y siempre no es negativa. Si proyectamos esto en el eje Y, avise cómo los valores y empiezan en 0 y aumentan para siempre, así que la gama sería el intervalo cerrado de 0 a 8. Siguiente tenemos la función cúbica f de x igual x cubierta. Aviso como el gráfico va arriba y abajo muy rápido, pero también se mueve a la derecha y a la izquierda para siempre. Así que se proyecta en el eje x, este gráfico iría a la derecha e izquierda para siempre sin roturas ni agujeros, y también va arriba y abajo para siempre sin descansos ni agujeros. Por lo tanto,
el dominio y la gama serían todos los reales. Siguiente tenemos la función de raíz cuadrada f de x igual la raíz cuadrada de x o y igual raíz cuadrada de x. Aviso: aquí x debe ser no negativo, de lo contrario tenemos un número imaginario. O mirando el gráfico para los valores x. Aviso: como el gráfico comienza a 0 exaneutones el eje x, y se mueve hacia la derecha para siempre. Aviso: como se incluye 0, porque la raíz cuadrada de 0 exasiem en 0. Así que el dominio sería el intervalo de 0 a 8 cerrado en 0, o podríamos decir x o igual 0. Y la gama, o y valores, también sería siempre no negativa, mirando el gráfico. Proyectando en el eje y, el gráfico comenzaría en 0 exaneutones el eje y aumentaría para siempre. Así que el rango también sería de 0 a 8 cerrado en 0. Siguiente tenemos la función de raíz cubo, o f de x igual raíz cubo de x. Otra vez, no hay restricciones en x si es un número real. Proyectando esto en el eje x, aviso cómo se mueve el gráfico, al derecho para siempre y al izquierdo para siempre, para que el dominio sea todo real. Y otra vez, aunque el gráfico se mueve hacia la derecha e izquierda muy rápidamente, continúa moviendo hacia arriba y hacia abajo para siempre. Así que se proyecta en el eje y, este gráfico subirá para siempre y bajará para siempre, otra vez, sin frenos ni agujeros. Así que el dominio también sería todo real. A continuación tenemos la función reciprocal. Aviso: como si x era 0 teníamos división por 0, que no está definido, o mirando el gráfico, proyectando en el eje x usted tiene un asinto vertical, aquí, así que hay un descanso en x igual 0. Pero desde aquí el gráfico se mueve hacia la derecha para siempre y a la izquierda para siempre, así que el dominio será todos los reales excluyendo x igual 0. Así que usando la notación de intervalo tenemos de menos 8 a 0, abierto en 0, unión de 0 a 8, de nuevo abierto en 0. Utilizando desigualdades decimos x menor que 0 x0. Y entonces para el rango, avise como el gráfico va siempre hacia arriba y hacia abajo para siempre, pero otra vez hay un descanso en y igual 0. Así que proyectamos en el eje y excluimos y igual 0, y aumenta para siempre y disminuye para siempre, por lo que la gama es la misma que el dominio. Nuestra última función es una función cuadrada recíproca o f de x igual 1 dividido por x cuadrado. Considerando el dominio, aviso como si x igual 0 tenemos división por 0 de nuevo, que no está definido, así que debemos excluir 0. O analizar el gráfico, aviso como hay una interrupción en el gráfico en x igual 0, pero el gráfico continúa moviendo correctamente para siempre. Nuestro dominio sería todos los reales excepto 0. Y entonces para el rango aviso como los valores, y siempre serían no negativos y también nunca 0. Entonces, si proyectamos nuestro gráfico en el eje y, excluiría y igual 0, y luego los valores y aumentaría a partir de allí. Así que el rango sería el intervalo de 0 a 8 abierto en 0. Otra vez, y nunca puede ser 0. Si estamos utilizando desigualdades deciramos y 0. Espero que encontraron esta revisión útil.